Y si le dijera que esa fatiga crónica, esa niebla mental y ese miedo a las noches no son una sentencia inevitable de la edad, sino la consecuencia directa de un hábito que puede corregir esta misma noche. Bienvenidos, mis amigos. Soy el Dr. Santiago Vives, con su dosis diaria de salud real, longevidad y bienestar natural. Hoy vamos a desmantelar uno de los mitos más aceptados y sufridos del envejecimiento: los despertares nocturnos para ir al baño. Les revelaré un método tan sencillo que podría parecerles increíble. Un método que detuvo mis propias y constantes interrupciones del sueño en un solo día, y que ha devuelto las noches de paz a cientos de mis pacientes. Es fundamental que se queden conmigo hasta el final, porque el quinto y último hábito que compartiré es el más sorprendente y contraintuitivo de todos. A menudo, es precisamente este último paso el que rompe el ciclo de una vez por todas y se convierte en la pieza clave que faltaba para un sueño profundo e ininterrumpido. Esta es una historia que probablemente no escuchen en la consulta de un hospital tradicional. Durante años fui un médico convencional. Trabajé toda mi vida en mi clínica, y cuando mis pacientes de edad avanzada me hablaban de sus problemas para dormir por culpa de la vejiga, yo les daba la respuesta estándar: bueno, son cosas de la edad, ¿qué se le va a hacer? Lo decía con una ligereza que hoy me avergüenza. Y si le dijera que esa fatiga crónica, esa niebla mental y ese miedo a las noches no son una sentencia inevitable de la edad, sino la consecuencia directa de un hábito que puede corregir esta misma noche. Bienvenidos, mis amigos. Soy el Dr. Santiago Vives, con su dosis diaria de salud real, longevidad y bienestar natural. Hoy vamos a desmantelar uno de los mitos más aceptados y sufridos del envejecimiento: los despertares nocturnos para ir al baño. Les revelaré un método tan sencillo que podría parecerles increíble. Un método que detuvo mis propias y constantes interrupciones del sueño en un solo día, y que ha devuelto las noches de paz a cientos de mis pacientes. Es fundamental que se queden conmigo hasta el final, porque el quinto y último hábito que compartiré es el más sorprendente y contraintuitivo de todos. A menudo, es precisamente este último paso el que rompe el ciclo de una vez por todas y se convierte en la pieza clave que faltaba para un sueño profundo e ininterrumpido. Esta es una historia que probablemente no escuchen en la consulta de un hospital tradicional. Durante años fui un médico convencional. Trabajé toda mi vida en mi clínica, y cuando mis pacientes de edad avanzada me hablaban de sus problemas para dormir por culpa de la vejiga, yo les daba la respuesta estándar: bueno, son cosas de la edad, ¿qué se le va a hacer? Lo decía con una ligereza que hoy me avergüenza. He aprendido la lección más importante de mi carrera. Son los pequeños hábitos, las acciones aparentemente insignificantes, las que producen las transformaciones más gigantescas en nuestra salud. Cada mañana, cuando mis pacientes entran en mi consulta, a menudo me miran y preguntan: «Doctor, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto para mantener esa lucidez a su edad?». Yo siempre les sonrío y les doy la misma respuesta: porque duermo bien. El sueño de calidad, mis amigos, es la medicina más potente que existe, más poderosa que cualquier pastilla que yo o cualquier otro médico pueda recetar. Ahora quiero que se pregunten con total honestidad: ¿cuántas veces se levantó la noche pasada para ir al baño? ¿Se ha detenido a pensar en el precio real que está pagando por esas interrupciones? Hace unos años, mi cuenta personal ascendía a 3 o 4 veces por noche. Durante el otoño y el invierno era aún peor. La falta de sueño profundo me dejaba con un dolor de cabeza sordo por las mañanas. Durante las consultas, mi mente divagaba, perdía el hilo de la conversación con mis pacientes. Hubo momentos de vergüenza en los que sentí que mis párpados se cerraban solos en mi propio escritorio. Llegué al punto de usar zapatillas con una banda elástica por miedo a tropezar y caer en la oscuridad de mi propio pasillo. Solo quienes han pasado por esto pueden valorar de verdad el tesoro que encontré con este método. Recuerdo un día con una claridad que me hiela la sangre.
Estaba a punto de firmar una receta para un paciente, y la falta de sueño me hizo cometer un error de dosis que podría haber tenido consecuencias graves. Afortunadamente, mi enfermera, con su mirada atenta, se dio cuenta a tiempo. Esa noche no pude dormir, pero esta vez por la angustia. Me di cuenta de que no podía seguir así. Me estaba convirtiendo en un peligro para las personas que habían depositado su confianza en mí. Fue entonces cuando mi búsqueda se volvió una misión personal. Recuerdo el caso del señor Martínez, un hombre de 82 años que venía a mi consulta con el rostro demacrado por el insomnio. Se despertaba 6 veces por noche. Había caído en una profunda depresión. Me dijo con la voz rota: «Doctor, me estoy volviendo loco. Sin dormir, la vida es una tortura». Su mirada de desesperación está grabada en mi memoria. Al principio, como cualquier médico, pensé en recetarle somníferos. Pero en su lugar, decidí probar con él los cambios de hábitos que yo mismo estaba empezando a implementar. 2 semanas después, sus despertares se habían reducido a la mitad. Un mes más tarde, los signos de su depresión habían desaparecido. Cuando me dijo: «Doctor, gracias a usted he vuelto a sentir el sabor de la vida», sentí un orgullo profesional y humano que ninguna otra cosa me había dado antes. O el caso de doña Isabel. Una noche, en su camino al baño, tropezó y se cayó. El resultado: una fractura de cadera. Su recuperación fue larga y dolorosa. La cirugía la dejó con dificultades para moverse, perdió la independencia, dejó de salir de casa y se sumió en una profunda tristeza. Como ven, orinar por la noche no es solo una molestia, es un riesgo real y grave de lesiones que pueden cambiar una vida para siempre. Yo mismo experimenté ese miedo. Mi esposa y yo instalamos luces nocturnas por todo el pasillo. Ella, con el tiempo, se mudó a otra habitación, porque mis constantes movimientos y el rechinar de mis dientes por el estrés del mal sueño no la dejaban descansar. Probé fármacos, sin ningún resultado. Me hice ecografías de vejiga, análisis de próstata. Nada. No había ninguna patología grave. La respuesta era siempre la misma: es la edad. Comencé a olvidar los nombres de pacientes que conocía de toda la vida. Repetía las mismas historias en las reuniones familiares. Mis hijos me miraban con una preocupación que intentaban disimular. Más tarde entendí que todo era culpa de la falta de sueño. Cuando el cerebro no recibe suficientes ciclos de sueño profundo, la fase en la que se limpia y se repara, las funciones cognitivas se desploman. Si usted también cree que estos despertares son una parte inevitable de su vida, la historia que le voy a contar cambiará su perspectiva. Una noche, mi esposa, en un comentario casual, me dijo: «Cariño, todas las noches tomas un tazón de caldo y comes mucha fruta antes de dormir». Fue como si una luz se encendiera en una habitación oscura. Esa simple observación fue el inicio de todo. Simplemente cambié la hora en que consumía líquidos, y esa misma noche, la primera noche, me desperté con menos frecuencia. A medida que fui ajustando sutilmente mis hábitos, casi sin darme cuenta, empecé a dormir toda la noche. Sin medicamentos, sin visitas a especialistas, sin esfuerzos heroicos. Al principio era escéptico. ¿Cómo podía algo tan básico ser tan efectivo? Como científico que soy, me sumergí en la literatura médica y encontré las respuestas. El equilibrio de líquidos en el cuerpo, la hemodinámica, los ritmos hormonales, todo estaba ahí, en los principios básicos de la fisiología que, como médico experimentado, había pasado por alto. Sentí vergüenza. Mis colegas y el personal de la clínica notaron el cambio. «Doctor, parece que se ha quitado 10 años de encima». Mi rostro ya no se veía cansado por las mañanas. Mi atención y mi concentración durante las consultas mejoraron drásticamente. Pero lo más importante fue que empecé a entender a mis pacientes a un nivel mucho más profundo. Al haber vivido su sufrimiento, mis consejos se volvieron más precisos, más empáticos y mucho más efectivos. Por eso he grabado este video. Porque sé lo que se siente y sé que hay una salida. Esto no es un reemplazo del consejo médico profesional,
sino un complemento fundamental. Muy a menudo, estas simples costumbres son la solución más eficaz. ¿Todavía le preocupa cuántas veces tendrá que levantarse esta noche? ¿Cómo se sentiría si le dijera que es posible que esta noche no suceda ni una sola vez? Aquí están los 5 hábitos que detendrán sus viajes nocturnos al baño. Primera costumbre. Restrinja rigurosamente la ingesta de líquidos después de las 6 de la tarde. La mayor parte de la orina que producimos durante la noche proviene del agua y los líquidos que bebemos en las horas previas a acostarnos. Es pura lógica. Un líquido tarda, en promedio, de 3 a 4 horas en ser procesado por los riñones y llegar a la vejiga. Por lo tanto, todo lo que bebe a partir del final de la tarde impacta directamente en su sueño. Nuestros riñones no trabajan igual de día que de noche. Durante el día, cuando estamos activos, el cuerpo procesa y elimina fluidos de manera eficiente. Por la noche, nuestro cuerpo entra en un modo de conservación, y una hormona llamada hormona antidiurética, ADH, le dice a los riñones que produzcan menos orina para que podamos descansar. Sin embargo, con la edad, la producción nocturna de esta hormona a menudo disminuye y el ritmo se altera. El resultado es que sus riñones siguen produciendo orina casi al mismo ritmo que durante el día. Por eso, lo que bebe por la tarde-noche se convierte en un problema directo. Recuerdo a la señora Choi, de 74 años. Se despertaba religiosamente 2 veces por noche. Su ritual nocturno era cenar un tazón de sopa y luego tomarse una infusión y una pieza de fruta mientras veía la televisión. Tan pronto como dejó de beber líquidos después de las 6 de la tarde y cambió su cena por alimentos más sólidos, en la primera noche se despertó solo una vez. Me dijo: «Si hubiera sabido que era tan simple, habría empezado hace años. Gracias». Trasladó su fruta y su té a la merienda, y el efecto fue inmediato y duradero. Otro caso. El señor Park, de 67 años. Le encantaba tomarse una cerveza a las 8 de la noche para relajarse. A causa de ello, se levantaba 3 veces. Le expliqué que el alcohol es un diurético potente. No solo es un líquido, sino que además estimula a los riñones a producir más orina. Le sugerí que se tomara su cerveza con la comida del mediodía o que la eliminara. Al principio se resistió, pero luego admitió: «Doctor, ahora me gusta más dormir que beber esa cerveza». ¿Qué hacer en la práctica? Después de las 6 de la tarde, nada de agua, caldos, sopas, infusiones, leche, frutas con alto contenido de agua como la sandía o el melón, y por supuesto nada de alcohol o refrescos. Cene alimentos sólidos. Si en la cena hay sopa, coma solo la parte sólida, las verduras y la carne, y deje el caldo. Si tiene mucha sed, puede tomar un sorbo pequeño de agua, solo para humedecer la boca, pero no más. Si siente la boca seca, es mucho mejor enjuagarse la boca con agua y escupirla, sin tragarla. Es especialmente crucial limitar drásticamente los líquidos en las 2 horas previas a acostarse. Por supuesto, puede tomar sus medicamentos, pero con la mínima cantidad de agua posible. No se olvide del agua oculta en los alimentos, las salsas, las verduras cocidas, los yogures, pero cuidado, no se exceda. Una restricción excesiva de agua durante el día puede causar deshidratación y estreñimiento. Asegúrese de beber suficientes líquidos durante la mañana y la tarde. Y si tiene alguna enfermedad renal o cardíaca, es imperativo que consulte a su médico antes de realizar cualquier cambio en su ingesta de líquidos. Segunda costumbre. Combata la hinchazón de las piernas. Este es un factor que el 90% de las personas ignora, y es un camino directo para reducir el volumen de orina nocturna. Durante el día, mientras estamos de pie o sentados, la gravedad hace que el líquido se acumule en la parte inferior de nuestro cuerpo, especialmente en las piernas y los tobillos. Esto se llama edema gravitacional. Cuando usted se acuesta por la noche, la gravedad deja de ejercer esa fuerza. Todo ese líquido acumulado en sus piernas no desaparece, regresa al torrente sanguíneo. El volumen de sangre que llega a los riñones aumenta drásticamente, y estos se ponen a trabajar horas extras para filtrar ese exceso de líquido y convertirlo en orina.
Esta es una de las principales causas ocultas de la nicturia. El señor Lee, de 77 años, había trabajado toda su vida como pescador, pasando largas horas de pie. Sus piernas se hinchaban mucho al final del día y se despertaba hasta 3 veces por noche. Le di un consejo muy simple. Mientras viera la televisión por la noche, después de cenar, que pusiera las piernas en alto. Empezó a usar un par de cojines en el sofá para elevar sus pies. El resultado le pareció un milagro. Sus despertares se redujeron a uno solo. Estaba asombrado de que algo tan sencillo pudiera tener un efecto tan profundo. En la práctica es muy fácil. Después de cenar, durante 1 o 2 horas, eleve las piernas por encima del nivel del corazón. Puede hacerlo poniendo un par de almohadas gruesas bajo sus piernas mientras está acostado en el sofá o en la cama, leyendo un libro o viendo la televisión. La postura más efectiva, si su flexibilidad se lo permite, es acostarse en el suelo boca arriba y apoyar las piernas estiradas contra la pared, formando una L con su cuerpo. Mantener esta posición durante solo 15 o 20 minutos puede reducir significativamente la hinchazón. Hágalo un ritual nocturno. Hay algunas precauciones. Si tiene la presión arterial alta o problemas de corazón, eleve las piernas de forma gradual, no bruscamente. Si siente dificultad para respirar o presión en el pecho, deténgase inmediatamente. Si padece diabetes, revise siempre la piel de sus pies en busca de posibles lesiones por presión. Tercera costumbre. Vacíe completamente la vejiga justo antes de dormir. Esto parece obvio, pero la clave está en el completamente y en el justo antes. Vaya al baño como último acto antes de meterse en la cama, incluso si no siente una necesidad urgente. Si queda una pequeña cantidad de líquido en la vejiga, la sensibilidad durante el sueño se agudiza y esa pequeña cantidad puede ser suficiente para enviar una señal de despertar a su cerebro. Con la edad, la capacidad de la vejiga se reduce y sus paredes pierden elasticidad. Si en la juventud podíamos retener cómodamente 300 o 400 mililitros, en la vejez la señal de urgencia puede aparecer con solo 150 o 200 mililitros. La señora Shin, de 81 años, adoptó el hábito de ir al baño religiosamente cada noche justo antes de apagar la luz, quisiera o no. Me contó que después de 3 meses dejó de levantarse por la noche por completo. Su técnica es simple. No se acueste inmediatamente, aunque tenga sueño. Primero vaya al baño, y no tenga prisa. Tómese su tiempo, relájese y concéntrese en vaciar la vejiga por completo. Haga una pausa, espere unos 30 segundos y luego intente orinar de nuevo. Esta técnica de doble vaciado es muy eficaz para eliminar la orina residual. Para los hombres, especialmente si hay problemas de próstata, orinar sentado ayuda a relajar los músculos del suelo pélvico y facilita un vaciado más completo. Un truco adicional para los hombres es, al terminar, presionar suavemente la zona del perineo, entre el escroto y el ano, para ayudar a expulsar las últimas gotas. Cuarta costumbre. Destierre el teléfono móvil de su dormitorio. La luz de la pantalla de su teléfono, tableta o televisor es un veneno para el sueño. Concretamente, la luz azul que emiten estos dispositivos le dice a su cerebro que es de día. Esto tiene 2 efectos devastadores para su noche. Primero, suprime la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño. Segundo, y esto es crucial para nuestro tema, interfiere con la producción de la hormona antidiurética, ADH, que como ya hemos visto, es la que reduce la producción de orina por la noche. Cuando el cerebro recibe luz azul, su reloj biológico se desajusta y el cuerpo no recibe la señal de que es hora de dormir y de conservar líquidos. Además, si el contenido que consume es estimulante o le genera ansiedad, como las noticias o las discusiones políticas, activa el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, lo que hace aún más difícil conciliar el sueño. El señor Cho, de 79 años, se dormía cada noche leyendo las noticias en su teléfono. Cuando le convencí para que dejara el teléfono cargando en el salón,
La frecuencia de sus despertares se redujo a la mitad. Al principio se me hacía raro no tener el teléfono, admitió, pero ahora duermo mucho más profundo. Cambió las noticias nocturnas, que le generaban estrés, por novelas ligeras en formato de papel. Este simple cambio transformó sus noches. En la práctica, 1 hora antes de dormir, apague todas las pantallas. Deje el teléfono, la tableta y el ordenador fuera del dormitorio. Convierta su habitación en un santuario para el descanso. Oscuro, silencioso y fresco. En lugar de una pantalla, lea un libro de papel, escuche música tranquila, medite o haga estiramientos suaves. Si usa el teléfono como despertador, póngalo en modo avión y boca abajo. O mejor aún, compre un despertador sencillo y anticuado. Esta regla es inflexible. El dormitorio es para dormir. Quinta costumbre. No corra al baño en cuanto se despierte. Este es el consejo más importante y el que requiere un cambio de mentalidad. Muy a menudo, el problema no es que su vejiga le despierte, sino que usted se despierta por otras razones. Un ciclo de sueño ligero, un ruido, un mal sueño, y por hábito va al baño. Es un despertar condicionado. Si durante varias noches se ha levantado a las 3 de la mañana para orinar, su cerebro aprende ese patrón y comienza a despertarle a esa hora de forma automática, incluso si su vejiga no está llena. Es una costumbre que hay que romper. La señora Moon se levantaba 4 veces por noche. Le sugerí que cuando se despertara, en lugar de levantarse de inmediato, intentara aguantar. Las primeras noches fueron difíciles, pero se esforzó. Después de 2 semanas, sus despertares se habían reducido a 1. Fueron un desafío, recordaba, pero ahora a veces duermo hasta la mañana siguiente sin interrupciones. Había roto el patrón. En la práctica, si se despierta por la noche, no salte de la cama. Quédese tumbado durante 3 a 5 minutos. Concéntrese en su respiración. Haga una inspiración profunda por la nariz contando hasta 4 y una expiración lenta por la boca contando hasta 6. Relaje su cuerpo. Pregúntese, ¿realmente necesito ir o es solo la costumbre? Si la urgencia no es fuerte, intente volver a dormirse. A menudo el impulso pasa y puede volver a conciliar el sueño. Por supuesto, si siente un dolor o una necesidad muy fuerte e incómoda, no se fuerce. Vaya al baño. Este método no se trata de aguantar el dolor, sino de reeducar al cerebro para romper un hábito innecesario. Cualquier enfermedad es una señal de su cuerpo. Quien la escucha primero se recupera antes. Elija solo uno de estos 5 hábitos y póngalo en práctica esta misma noche. Solo uno. Limitar los líquidos, elevar las piernas, vaciar la vejiga, eliminar las pantallas o reentrenar su cerebro. Pruebe y es posible que mañana por la mañana se despierte sintiéndose una persona diferente, descansado, con la mente clara y lleno de energía. No intente hacerlo todo a la vez, eso solo genera estrés. Comience con uno y cuando sienta el beneficio, incorpore el siguiente. Ese es el secreto del cambio duradero. Cuando la nicturia desaparece, la calidad de vida mejora exponencialmente. Se despierta con energía. Su memoria y concentración mejoran. El riesgo de caídas disminuye. Y lo más importante, se libera del estrés y la ansiedad que cada noche traía consigo. Permítanme resumir los 5 pasos. Primero, limite los líquidos después de las 6 de la tarde. Segundo, eleve las piernas cada tarde por encima del nivel del corazón. Tercero, vaya al baño y vacíe completamente la vejiga justo antes de acostarse. Cuarto, elimine por completo las pantallas de su dormitorio. Y quinto, cuando se despierte, no vaya corriendo al baño. Intente primero volver a dormirse. Si aplican solo uno de estos consejos, sentirán la diferencia en la primera noche. Si los incorporan todos, recuperarán el control de su sueño y de su salud. Un sueño profundo y reparador es el pilar de la salud y la clave para una vejez feliz y serena.
En nuestro próximo encuentro hablaré sobre la incontinencia urinaria y otros problemas de vejiga comunes en la edad avanzada. Suscríbete y haz de tu salud un proyecto de vida con el Dr. Vives.